Bendiga, pueblo de Dios. Es un placer de entrar otra vez en vuestra casa para poder compartir este conocimiento sobre la liberación. Estamos hablando sobre los sueños y estamos tocando un área que se relaciona con la brujería o la hechicería. Estuvimos hablando de la hechicería inconsciente, cuando usa tu cuerpo espiritual sin darse cuenta. Hemos visto que es muy peligroso, hasta que hemos dado ejemplo que una persona ha podido matar en la hechicería inconsciente sin darse cuenta. Es para decir que si este caso lo está pasando, casi la mayoría de la gente está en este caso, solamente depende de grados diferentes. Vamos a seguir hablando. Cuando tienes sueños con los animales salvajes, puede ser serpiente, leones, perros, gatos. Puede ser que esos animales te están persiguiendo, o puede tener sueño con la gente enmascaradas, o tienes sueño con personas que te están persiguiendo como locos o soldados. Este tipo de sueño, el Señor te está mostrando que hay unas actividades de brujo que te están persiguiendo, o para destruirte, para maldecirte, para matarte, o para bloquear tus finanzas, o para poner límite en tus vidas, o de una manera u otra para destruir tu vida espiritual. De una manera u otra, ellos actúan. Entonces, cuando ve este tipo de sueño con animales salvajes, si ve el tipo de gente como la gente con mascarillas o los locos o los soldados te están persiguiendo, entonces tienes que saber que una acción del enemigo está pasando por medio de los brujos. Es muy importante saberlo. Voy a dar un ejemplo. Me llamaron en una casa porque por la noche escuchaba ruido, la gente silbando, como si la gente están jugando. Entonces por la noche no podía dormir. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Buscaba solución, no sabía cómo encontrar la solución. ¿Y qué es lo que pasó? Me llamaron. Entonces, cuando me llama como siervo de Dios, con el Ministerio de Liberación, cuando estoy yendo, tiene que saber cuando esa situación está pasando, qué es lo que puede ser como implicación. Porque muchas veces cuando este caso está, una casa que hay ruido, la gente duerme como si la gente está caminando sobre el techo. Lo que puedo hacer, lo que hago muchas veces, primeramente voy a empezar a inspeccionar sobre la casa. Si hay cosas relacionadas con los demonios. Por ejemplo, estatua de Faraón. Por ejemplo, una estatua de vodú. Cosas así, cuando está en tu casa, eso permite que los demonios puedan tener acceso por medio de estas cosas. Entonces, eso también puede hacer que el enemigo pueda empezar a atormentarte. O puede ser el caso de una persona, personas, brujos, que estén en la casa que lo hacen. Entonces, cuando me llamaron, lo que pasaba era que en esta casa había brujos, había dos. Entonces ellos, como esa familia se levantaba por la noche para orar, entonces ellos empezaron a buscar, a perturbar sus sueños. Quiero decir, cuando hay ese ruido, no pueden dormir y tampoco no pueden tener fuerza
como no han dormido por la noche, de orar. Era una manera de atacarle, porque esta familia, cuando orabas así, ellos no podían operar. Entonces, una manera de bloquearles, empezaron a hacer esa situación para que no llegue a dormir y que realmente tenga sueño para destruir la vida de oración. Entonces, después de hacer mi trabajo, me di cuenta que son personas que vivían en esta casa, algunas personas que lo hacían. Había uno que era un niño de más o menos 13, 14 años, con otra persona de más o menos 60 años. Y pudo localizar los dos. Pero lo que hizo, yo me fui hacia este chico de, no sé, 13 o 14 años. Ahí donde me fui, yo empecé a hablar con él. Y mientras que estaba hablando con él, para no alargar la historia, pudo aceptar y confesar que son ellos que lo hacían, y me habló de los motivos que acaba de escribiros. Y cuando después de revelar estas cosas, el que tenía 60 años supo que yo estaba en corriente de lo que pasaba. Y él decidió de hacerme daño. Entonces pidió primeramente a este joven de ir a mostrarle donde yo vivo, de día. Se fueron, el joven le enseñó, mira, esta ventana, como vivía en la segunda planta, dice, esta ventana es su ventana. Y volvió, cuando volvió ahora pudo convocar su ejército, otros brujos, muchos, según el joven que me contó todo cómo pasó, decía, eran más de 200 personas, unos con palo, otros con machete, otros con cuchillo, cada uno con su arma. Entonces el objetivo era entrar hasta mi habitación y ahí hacerme daño. No tenía que entrar con sus cuerpos físicos, pero tenía que entrar con su cuerpo espiritual o proyección astral, y de ahí cada uno con su arma para hacerme daño. Yo no sabía, pero cuando llegó en ese momento era las 2 de la noche. Y mientras que ellos estaban ya preparando para entrar, en el mismo momento yo estaba teniendo sueño. En el sueño me veía, estaba en un campo de fútbol en el medio, pero el campo estaba rodeado de bosque. Entonces, en cada lado de este bosque salía perros grandes que venían hacia mí, detrás, delante, en todos los lados. Y donde estaba, cuando me veía esos perros grandes como estaban, yo decía, aquí se ha acabado. ¿Cómo puedo salvarme aquí? Y los perros estaban acercando. Y en el mismo momento vi que apareció cerca de mí un cordero. No era grande, era pequeño. Y cuando apareció este cordero, directamente los perros que venían, uno por uno empezó a volver en el bosque. Uno por uno, así fue salvado. Y el chico que me contaba la historia me dijo que cuando quería entrar en mi habitación había una luz, la luz tremenda, que no le permitía de entrar, así no pudieron alcanzarme, porque había una luz tremenda en la ventana de mi habitación, y volvieron. Entonces puede notar que en este sueño lo que yo veía era perros, pero este perro estaba una manera de mostrarme que hay brujos que me están atacando.
¿Por qué? Porque he descubierto lo que ellos hacían y he venido para destruir sus obras, y de esta manera se pusieron en marcha para la batalla, pero no pudieron. Eso es para deciros solamente que cuando ve este tipo de sueño, es la actividad de los brujos. Cuando estoy hablando de los brujos, son personas que conscientemente pueden usar su cuerpo espiritual. Ellos operan en las dos dimensiones. Operan en este mundo físico, por la noche están también en otro mundo, operando, haciendo todas las actividades que hacemos físicamente. Y ellos, hablaremos más tarde, realmente qué es lo que ellos hacen. Pero cuando estoy hablando de los hechiceros, se trata de los discípulos de Satanás. Cada maestro tiene discípulos, y los discípulos hacen la obra de su maestro. Cada discípulo quiere decir, trabaja por su maestro. Como Dios tiene sus siervos y sus discípulos, Satanás también tiene su siervo y sus discípulos. No estoy hablando de demonios. Satanás tiene demonios y Dios también tiene ángeles. Pero aquí yo estoy hablando de personas que hacen la obra de Satanás. Como Satanás vino para destruir, robar y matar, y sus discípulos también es la misma tarea que ellos hacen para destruir el mundo. Como un día os dijo que es Satanás que destruye, pero en realidad son los hombres que hacen ese trabajo. Satanás les manipula, Satanás actúa por medio de los hombres para destruir los hombres. El cielo pertenece a Jehová, Él dio la tierra a los hijos de Dios. Entonces, para obrar en la tierra, que sea Dios, que sea Satanás, necesita personas. Dios necesita sus siervos, sus discípulos, y Satanás también tiene sus siervos y sus discípulos. Entonces, cuando hablamos de los brujos, se trata de los discípulos de Satanás que hace la obra de su maestro. Entonces, cuando estamos hablando de todo esto para que podáis entender todo lo que hablaremos a lo largo de los programas venideros. Entonces, hablando de eso, podéis entender que existen los demonios, pero cuando hablamos de los hechiceros, los brujos, una de sus tareas principales es maldecir. El enemigo destruye muchas veces por medio de maldiciones, maldecir. Pero los demonios pueden maldecir, como ellos hablan mucho, pero sus maldiciones no tienen mucha efectividad. Por eso siempre Satanás pide a los brujos, a los hechiceros, vale, manda sueño, maldice esto, maldice a esa persona esto sobre la pobreza, maldice a esa persona para que no tenga esposo. Son los brujos que lo hacen. Pero en este caso se trata de los brujos conscientes. Pero cuando estuvimos hablando de los brujos inconscientes, les puede usar espiritualmente, pero en nivel físico, ellos no reciben dirección concreta como lo que estoy hablando ahora. Por eso, para que el enemigo actúe, le gusta ahora que la gente llega al nivel de ser hechicero consciente. Porque cuando eres
hechicero inconsciente, la acción del enemigo será limitada. Entonces, seguiremos para hablar sobre los brujos para que podáis entender cómo el enemigo destruye. Que Dios les bendiga.